entonces no somos bienaventurados. Es posible la perfección. Porque dice, bienaventurados los perfectos de camino, y lo establece como una verdad. Lo establece no como una utopía, sino que lo establece a través de esta pregunta: ¿es posible la perfección? Respondimos sí, según el texto. Solo que hay que tener en cuenta una tremenda condición. Esa perfección solo la alcanzaremos andando en la ley de Dios. ¿Cuántos de nosotros andamos en la ley de Dios? Aquí entendemos entonces que la ley de Dios es ¿qué? Perfecta, y que si el ser humano la pudiese seguir toda al pie de la letra, entonces alcanzaría la perfección. Amén. Amén. Sabemos que humanamente la perfección no es posible. No es posible humanamente. Pero el texto me está diciendo que es posible según si anduviésemos en la ley de Dios. ¿Qué vamos entendiendo hasta aquí? Que si siguiésemos la ley de Dios al pie de la letra, entonces seríamos perfectos. Note que aquí vamos y venimos sobre el texto para entender mejor. Debido a nuestra naturaleza, particularmente a nuestra naturaleza caída, sabemos que no somos perfectos. Somos herederos de pecado. Y ya ese solo argumento nos hace imperfectos, sabiendo que en principio Dios hizo al hombre perfecto. ¿Está claro? ¿A qué vino el Señor Jesucristo? O más bien, ¿por qué vino? Por lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? La perfección en la creación. Él vino a reparar, Él vino a reponer delante de su Padre este asunto de la perfección. De allí que entonces entendemos que el único que cumplió absolutamente toda la ley fue el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Este texto nos va a ir revelando progresivamente lo que Dios espera de su creación. Dios esperará que usted y yo, a pesar de lo que hemos sido, seamos perfectos. ¿Qué dije? Por supuesto. Claro que sí. Si bien es cierto, como ya entendimos, la perfección no la lograremos sobre esta forma de vida, pero sí la alcanzaremos y la lograremos por el milagro de la gracia de Dios sobre nosotros por Jesucristo. Es decir, la perfección, o más bien despertaremos a la semejanza de Dios, como dijo el rey David, cuando volvamos a Él. Pero volveremos a Él por el Hijo. Amén. Amén. Ahora, no significa que porque ahora entonces somos imperfectos, porque el ser humano tiene la especialidad de saber que si no cumple un requisito, se desordena en todo. ¿Vamos entendiendo? Amén. Está aquel personaje que vive haciendo ejercicio toda su vida, vive cuidándose de lo que come, pero nosotros vemos y nos pasa que nos empezamos a pasar un poquito de kilos y entonces descuidamos el resto. ¿Está claro? Amén. No se preocupen que así somos todos. Entonces, si no estamos cumpliendo la ley de Dios según todos sus estatutos, entonces todavía no estamos haciendo la plenitud de la voluntad de Dios. No se
qué piensa usted de este pensamiento extraído obviamente de la enseñanza bíblica. Lo repito, si no estamos cumpliendo la ley de Dios, ¿quién cumple la ley de Dios? Ninguno. Entonces, porque si el cumplimiento de la ley es la voluntad de Dios y no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, entonces en conclusión no estamos haciendo la voluntad de Dios. De allí que mire, todo argumento que esgrima el ser humano para de su cuenta pretender acercarse a Dios resulta infructuoso, resulta totalmente equívoco, porque hoy sabemos que solamente vamos a poder estar a plenitud con Dios por medio de Jesucristo. De ahí que usted y yo debemos entender, si usted no hace la voluntad de Dios, pero hubo un hombre que hizo toda la voluntad de Dios y sobre ese hombre se descargó todo el plan de Dios, entonces hay un hombre que sí hizo la voluntad de Dios y ese hombre fue el que Dios Padre lo dio a su Hijo para que en él se cumpliese toda su voluntad. ¿Vamos a entender? Parece un juego de palabras, pero sí así es. Así es este asunto de la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 6 le enseña a orar a los discípulos, recuerde que Él dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Está diciendo el Señor Jesús que hoy ya se hace la voluntad del Padre en el cielo, que falta que se haga a plenitud sobre la tierra. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Será que la voluntad de Dios, como se hace ya en el cielo, se hará aquí en la tierra? La respuesta también es, según la Biblia, claro que sí. Cuando el Señor Jesús definitivamente establezca su reino, bueno, de hecho ya está establecido. Y si no, no estaríamos nosotros predicando, porque entonces, ¿en qué reino estamos viviendo? Vivimos en el reino del Señor. Amén. Amén. Esperamos es la materialización de ese reinado sobre la tierra. Entonces se hará la voluntad de Dios. Pero note lo que tiene que pasar. Estos cuerpos tendrán que ser transformados en cuerpos gloriosos. Ocurrirá obviamente la resurrección nuestra. Viviremos con el Señor un largo tiempo y allí se hará la voluntad del Señor. Entonces, como se hace la voluntad en el cielo, se hará la voluntad en la tierra. Pero note que finalmente el que debe estar a la cabeza es Jesucristo. Porque si Él fue el único que hizo la voluntad de Dios, pues tendrá también la potestad de hacer que todos entremos en la voluntad de su Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. El verso 2 nos dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dese cuenta que no es que se atenúe el asunto acerca de la ley, sino que aquí ya nos da algo más alcanzable, porque por el cumplimiento de la ley no lo lograríamos. Pero aquí el salmista ya empieza a revelarnos una situación: dichosos los que guardan sus testimonios. Entonces note esto: por la ley sabemos que estaríamos destituidos de la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo a los romanos, por la ley. Pero después dice: dichosos si por lo menos guardan los testimonios de Dios. Listo, usted no es perfecto en el cumplimiento de la ley, pero cree en Dios, cree en su misericordia, cree en su poder, cree en todos los atributos de Dios. Entonces dice: bienaventurados, dichosos los que guardan. Dese cuenta que ya no dice su ley, sino sus testimonios.
¿Usted cree que Dios en verdad abrió el mar rojo? ¿Usted cree que Dios es misericordioso? ¿Usted cree que Dios es poderoso, justo, fiel, que cumplirá su promesa? Note que ya empieza a hacérsenos un poco más alcanzable. Amén. Y añade, y con todo el corazón le busca. Somos imperfectos, ya lo entendimos. Pero aún a pesar de ello, debe haber una evidencia manifiesta en nosotros de querer estar buscando con todo nuestro corazón al Señor. ¿Por qué? Justamente por esa misma razón. Porque no somos perfectos. Y aquí encuentra uno razones humanas y humanistas. ¿Por qué la mayoría de la gente no está buscando a Dios? ¿Sabe por qué? Peligrosamente se sienten perfectos. ¿Cuánto más llegan a creer que no necesitan de la ley de Dios, pero son perfectos? La gente vive calificándose a sí misma acerca de esta perfección. Cuando quieren con argumentos manifestar, yo no le hago daño a nadie. Note que está haciendo una valoración en términos de la perfección, buscando esa perfección en sus propios testimonios. Pero la Biblia dice, no es en tus testimonios siquiera, porque si no puedes con la ley, no puedes con tus propios testimonios, al menos sopórtate en los testimonios de Dios. Si es que ya no lo alcanzas con la ley. Vamos a entender. Gloria a Dios. Busca a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Gloria a Dios. Entonces dijimos que nuestra condición de humanidad por sí sola no alcanzaría la perfección que está planteada en andar siempre en la ley de Dios. Eso quedó claro. Les pregunto, ¿sí es así? Amén. Gloria a Dios. Entonces al menos busquemos la plenitud de saber que Él es perfecto y poderoso para hacer. Asumamos nuestra condición de imperfección, pero de necesitados de un Dios vivo, poderoso, pero también misericordioso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y seamos dichosos. Eso significa bienaventurados. Seamos dichosos, gozosos, buscándolo con todo nuestro corazón. Dios no busca tu perfección, pero busca la pasión que tienes por Él. Eso es lo que atrae a Dios de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Le tengo una pregunta. ¿Qué le impide a usted hoy no hacer tanto mal? ¿Qué le impide no hacer tanta maldad? Verso 3. Pues no hacen iniquidad los que ¿qué? Los que andan en sus caminos. Bueno, mire la pregunta. ¿Qué le impide a usted hoy no hacer tanta maldad? Y dice el verso 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces, nos impide hacer tanta maldad hoy en día estar en el camino del Señor. Ya no en los nuestros, sino andando, caminando en el camino del Señor. Entonces, ¿cuál es ese camino del Señor? El temor a Dios o el temor de Dios. Acuérdese lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué es lo que debe mover su alma, su vida, su espíritu, su ser completo? El temor a Dios. Y note que aquí ya nos distanciamos bastante de hablar de una condición de perfección que ya entendemos no es de nuestra naturaleza ya. Pero el Señor Jesús se dio para restablecer esa perfección una vez se manifieste, es decir, una vez venga
de nuevo a hacer justicia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y notará usted que mientras más conoce a Dios, más ama a Dios, entonces no pecamos tanto y cada vez menos, porque ya no son nuestros caminos, sino el suyo en nosotros. ¿Cuántos estaban acostumbrados a como el mundo? Llegaba el viernes y tenía uno ese rayón con esa frase: hoy es viernes y el cuerpecito lo sabe. Frases que denotan la mundanalidad que estaba pegada de este organismo. Todo el condicionamiento que se había generado en torno a la carne, la búsqueda de salidas, distracciones, la búsqueda de satisfacción de cosas, pero erróneamente en nuestros propios caminos. De ahí que el texto dice: no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando usted quiere indagar acerca del efecto que le ha provocado el caminar el camino del Señor, usted va a encontrar con que usted ya no quiere las mismas andanzas que tuvo en otro tiempo, sino que ya corre presuroso a recibir palabra a la iglesia, como las multitudes que nos atiborran ahorita. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 4 y 5: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. 5: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Cuando usted lee estos dos versículos juntos al tiempo, usted lo que nota es un contraste entre la demanda de Dios, verso 4: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios le encargó al hombre que guardara sus mandamientos. O a pesar de que nos sabe imperfectos, nos dijo: mire, la ley solo es perfecta porque es mía, pero ustedes tranquilos, no cumplan nada de la ley porque ustedes no alcanzan. Dios dijo así: no. Toda la Biblia vive repitiendo que nos hagamos de los estatutos y mandamientos de Dios. Ahora nosotros entendemos lo que vino a ser Jesucristo sobre todas estas cosas. Pero acuérdense que el Señor Jesucristo nunca dijo que vino a abrogar la ley. Entonces, porque usted anda en la gracia, puede asesinar a alguien libremente. Porque usted anda en la gracia, puede robar libremente. Definitivamente no. Porque vamos conociendo a Dios, vamos aprendiendo a amar también su ley, aunque sabemos que no es por obras que seremos salvos. Amén. Amén. Entonces, ese contraste entre la demanda de Dios y la realidad de los hombres. ¿Cuál es la realidad de los hombres? Verso 5: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Mire la conciencia del salmista, donde lo guía: Señor, mi vida es un completo desorden. Vivo en desorden, Señor. Y mire la petición que hace el salmista: ojalá fuesen ordenados mis caminos. Es como si este varón, el autor de ese salmo, estuviese diciendo: Señor, necesito el orden, pero no sé cómo empezar. ¿No nos pasó eso? Cuando llegamos a los pies de Cristo no vivíamos vidas desordenadas. Claro que sí. Y dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Miren, definitivamente, iglesia, necesitamos orden en nuestras vidas. Orden. Ordene su vida. Si no está casado y tiene mujer, cásese. Establezca su hogar bajo el mandato de Dios, bajo el vínculo del matrimonio, que es la relación sagrada delante de Dios entre los hombres.
tiene vicios, ponga todo eso en manos de Dios y pídele al Señor: Señor, ordena mis pasos, ayúdame con estos vicios, no puedo, no soporto ya esto, no quiero, pero solo no puedo. Amén. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Aleluya. Usted ha puesto en orden su vida. ¿Ha visto el efecto de eso? Claro. Incluso cuando usted empieza a pedirle al Señor que organice aún su pensamiento: Señor, me llegan estas ideas constantemente, Señor, te las entrego, dice la Escritura, y todo pensamiento llévelo cautivo a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que sea ordenado su proceder. Porque es que usted va a caminar según piensa. Usted va a caminar según siente. Usted va a caminar según las experiencias que va adquiriendo en esta vida. Y cuando somos sensatos y pensamos en lo que fuimos en otro tiempo, a la verdad nos da vergüenza nuestro pasado ahora. En ese tiempo nos deleitábamos en medio de lo que era vergonzoso, pero nuestra conciencia, contaminada de tanta perversión y tanta maldad, no nos permitía pensar claramente lo que hacíamos. ¿Está claro? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay que buscar el orden de Dios. Organicen, pongan en orden sus vidas. Mire lo diferente que es. Voy por algo sencillo. Probablemente muchas veces a uno se le pasen los días y no haga el aseo tan a fondo de su casa, su apartamento, la iglesia, lo que sea, sus cajones, y usted empieza a sentir un malestar. ¿No le pasa? Ver que las cosas empiezan a coger polvo, ver que no encuentra ya tan fácil algo, porque todo está en caos, en desorden, porque no sabe qué ropa está sucia y qué ropa está limpia. ¿Me entiende? Pero cuando usted se pone juiciosamente a ordenar, a apartar lo que está sucio de lo limpio, a limpiar, a descontaminar, a brillar, a sacar brillo, mire lo importante que es, y usted siente el cambio. De esa forma necesita ordenar su mente, su corazón y su vida. Amén. Amén. Uno no puede acostarse con pensamientos desordenados, porque entonces va a terminar teniendo pesadillas. Va a terminar fabricando malos deseos. ¿Entienden? Entonces, iglesia, a poner la vida en orden. ¿Por qué? Porque el orden, ahora, dése cuenta que este orden va de la mano de Dios. Cuando hay personas que sufren este trastorno del estado de ánimo como la depresión, mira, hay gente que no quiere hacer nada. Y hay gente que probablemente ha sido muy pulcra, pero cuando llega a caer en un estado de estos, ya no le importa ni cómo anda el piso, no le importa si su tendido lleva 4 o 5 semanas, no le importa si el entorno en el que habita está desordenado, no ve eso. ¿Va entendiendo? Y mira lo importante que es que definitivamente pongamos orden. Una persona así necesita poner primero su vida en orden, su interior en orden. Y definitivamente hemos entendido que el único que nos puede llenar de gozo es el Señor. Amén. Amén. Entonces, a buscar al Señor de todo corazón, como dice el texto. ¿Hacia qué nos conduce todo este asunto?
Cuando ordenamos nuestro camino, guiados del Espíritu Santo, miren que la apertura de la conciencia se abre no a nuestra perfección, sino a la perfección de Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces lo ha defraudado Dios? ¿Cuántas veces le ha fallado Dios? ¿Cuántas veces lo ha dejado botado Dios? Nunca. Entonces, al ser ordenado nuestro camino, nuestra conciencia se desconcentra de mi ser para concentrarse en la perfección de Dios y en el Dios perfecto. Lo asumo como referente, y créanme que no hay una forma más significativa de cambiar profundamente. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Amén, gloria a Dios. Así es que usted hace hoy el aseo no porque le importe a usted, sino porque le da vergüenza presentarle su orden a Dios. Es una forma de decir. Gloria a Dios. Dice el verso 6. Entonces no sería yo qué. ¿Cuándo qué? Cuando atendiese a todos sus mandamientos. ¿Qué es lo que no nos permite siquiera acatar la ley de Dios? El desorden. El desorden. Si usted le da campo a la lujuria, su vida va a estar desordenada en ese aspecto. En consecuencia, usted no sentía vergüenza, lo dijimos. Pero cuando su vida es ordenada por el Señor, usted entonces experimenta la vergüenza. Pero ya en el camino ordenado de Dios, dice el salmista, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Mire lo hermoso que es esto. Usted antes se emborrachaba, es una postura hipotética. Se encontró con el Señor lo llevó a ordenar su camino. Hoy ya no bebe. Entonces, ¿qué pasó? La palabra de Dios nos invita a no embriagarnos. Es un mandamiento bíblico. Pero antes lo hacía. Ahora no lo hace. ¿Cómo se siente ahora en una condición diferente? Cuando a pesar de incluso la adversidad, ya no recurre usted a violar un mandamiento. Como el ladrón que tenía la costumbre de robar, puso en manos de Dios su camino, el Señor ordenó su camino, y el ladrón no tendrá ya más ese impulso por robar. ¿Vamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Entonces necesitamos aprender de Dios para desaprender de nosotros. Atienda eso. Necesitamos aprender de Dios, porque en eso consiste el poner en orden nuestra vida para desaprender de nosotros. ¿Quién es el que nos redarguye y nos convence de pecado? ¿Su conciencia? No. No, porque estaba obnubilada justamente por lo mismo, por el pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, nos redarguye, nos convence de pecado, nos arrepentimos, cambiamos nuestra vida licenciosa, pecaminosa, empezamos a poner en el orden de Dios nuestra vida, entonces empieza a ocurrir esto. Ya no seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque empezamos a cumplir mandamientos. Y note esto, no estamos diciendo que por el cumplimiento de la ley es que vamos a ser salvos, pero cuando usted empieza a amar a Dios, usted empieza a obedecer a Dios y empieza incluso a formar su vida bajo la ley.
Una cosa es que la salvación no es por obras, pero otra cosa es que usted no debe hacer las obras. ¿Está claro? Gloria a Dios. Entonces, como dijimos, necesitamos conocer a Dios, aprender de Dios, para que podamos desaprender de nosotros. No va a pasar de otra forma. ¿Está claro? Amén. Gloria a Dios. Y finalmente, ¿usted cree que esto es una promesa inalcanzable? ¿Alcanzable? ¿Qué es esto? Usted puede alcanzar las cosas de Dios, claro, con Él. Sin Él imposible. Con Él todo es posible. Dice el verso 8. Tus estatutos, ¿qué? Guardaré. No me dejes enteramente. Mire cómo cierra el salmista este texto. Después de que se ha organizado el camino, usted, sin saberlo, empieza también a cumplir la ley de Dios. ¿Usted ama la ley de Dios? Claro. La ley de Dios es santa. Revela y refleja la santidad de Dios. Porque justamente Él no hace nada de lo que estableció en su ley. Y me refiero a que no hace nada en contra de su propia ley. Amén. Amén. Entonces dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Mire que el salmista es consciente que podría ser abandonado por este Dios vivo. ¿El Señor nos podría abandonar? Le pregunto. Claro, si Él quisiera, sí. Finalmente somos creación suya. Supongamos que usted tiene el poder de hacer una mata, una planta. Y por el poder de su palabra usted levantó una planta. Pero usted mismo podría darle la espalda a esa planta. ¿Entiende? Claro que sí. De hecho, Dios va a hacer eso con millones y millones de personas. Plantó semillas sobre la tierra que van a ser destruidos también por su justicia. ¿Será Dios malo por eso? No, simplemente es justo. Justo. Amén. Amén. Entonces, debemos pedirle a Dios que a pesar de lo que somos, no nos deje enteramente, no nos deje a mitad de camino. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, sabiendo que tenemos a un Dios que cumple sus promesas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos agradecerte, Señor, por este momento de reflexión de tu palabra, amado Dios. ¿Qué sería de nosotros si no hubieses organizado nuestro camino? Si no hubieses puesto en orden, Señor, todas las áreas de nuestra vida. Más bien, te pedimos que las que sigan débiles las fortalezcas, las transformes. Que continúes tu obra, Señor, en nosotros. Gracias por lo que has hecho de nosotros. Gracias por lo que haces y por lo que seguirás haciendo, bendito Dios. Más bien permítenos estar dispuestos y disponibles para que la obra que empezaste en nosotros la termine. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Dios bendiga, Padre, Señor, todos.